Después de leer algunos comentarios en mi video anterior, me di cuenta de algo, y es que los hinchas de Melgar realmente creen en su mentira de grandeza. Se burlaron de Sporting Cristal, se indignaron y hasta se atrevieron a menospreciar a la Celeste con la excusa de que esto solo era un calentamiento y que su partido real era contra Cerro Porteño. Y bueno, eso yo, perdón, pero no lo voy a permitir. Y qué mejor momento para aclarar la realidad que después de su derrota ante Cerro y su eliminación de la Copa Libertadores, una copa que, dicho de paso, ni siquiera ha empezado. Así que en este video, con datos y hechos que cualquiera puede verificar, voy a demostrar por qué este equipo, con aires de grandeza, en realidad es un equipo chico. Para empezar, ¿cómo quieres que te crea el cuento de que eres el cuarto grande del Perú si solo tienes 2 títulos en una liga donde el más ganador tiene 28? Melgar es un equipo que, de milagro, gana una copa cada 50 años. Si hablamos únicamente de títulos nacionales, se queda muy atrás de los 3 grandes que todos conocemos. Y cuando digo muy atrás, estoy hablando de 18 títulos como mínimo de diferencia. Pero no solo eso, también está el Sport Boys con 6 títulos, que de esa manera triplica la hazaña de Melgarcito. Y no solo el Boys, Municipal también te dobla en títulos, y la San Martín, que en apenas un par de años igualó tu gesta, 2007 y 2008, para luego superarla con un tercer campeonato en 2010. Sí, yo sé que hoy Muni y San Martín están en segunda, pero la historia no son solo los últimos 10 años, así que Melgar, los pies en la tierra, por favor. Hay muchos equipos que están por encima tuyo en cuanto a títulos. Pasando a un plano nacional, Melgar ha disputado 3 finales nacionales en la era de los torneos con playoff, que fueron 2016, 2022 y 2015, sin contar la del 81 que ganó por acumulado. De esas 3 finales que llegó, solo ganó una, que fue justo la de su centenario, y perdió en 2, en 2016 y 2022 contra Sporting Cristal y Alianza Lima respectivamente. Acá quiero hacer énfasis en la última, y es que es imposible olvidar cómo en 2022 Melgar tuvo la oportunidad de demostrar que realmente estaba para cosas grandes, pero lo único que hizo fue ratificar su papel de hijo de Alianza Lima. En este encuentro, la ida se jugó en la UNSA, donde Melgar, para sorpresa de nadie, no llenó su estadio. Al parecer hay que esperar otro centenario para que este equipito pueda volver a llenar su propio estadio. En la vuelta en Matute, Melgar simplemente se mostró sumiso ante Alianza. Melgar fue la mismísima representación de un fantasma en aquella final. Si me pidieran dar una explicación, te diría que simplemente Melgar se orinó en los pantalones al verlos. Es así como la envidia nacional acaba siendo remontado por un 2-0 en Matute y regalando el título sin una mínima reacción. Para ese momento, su supuesto proyecto deportivo ya se caía a pedazos tras la salida de Néstor Lorenzo. Sin él, Melgar volvió a ser lo de siempre, un equipo del montón. En segundo lugar, hablemos de las campañas de Melgarcito en la Copa Libertadores. Hace poco me topé en Twitter con un hincha rojinegro que se burlaba de los humildes hermanos blanquiazules por ser los peores en la historia del torneo. Y es algo que puede ser cierto, pero ¿cómo puedes tener tanto descaro para mofarte de eso si tu equipo nunca en su historia ha pasado de fase de grupos en esta competición? Hay que aceptarlo, Melgar es un equipo que recién existe a nivel internacional desde hace poco más de 10 años, más allá de sus participaciones en el 82 y 84, donde quedó eliminado en fase de grupos, en una terminó segundo, en una llave donde nunca, pero nunca fue superior a Olimpia, y en la otra pues hizo la de los 2 puntos, dando vergüenza ante los chamos, en una edición que solo Cristal daría la cara, y que si no fuese porque en ese año no contaban la diferencia de goles, pues pasaba como primero. Este equipito en el 2016, después de ganar el campeonato peruano, clasificaron a fase de grupos, solo para convertirse en la vergüenza del torneo con 0 puntos, 2 miserables goles a favor y 12 goles en contra. Ahora, 32 años tuvieron que pasar para que este pequeño club vuelva a sonar internacionalmente. ¿Y todo para qué? Para hacer el ridículo. En esa edición perdieron 2-1 en casa contra Atlético Mineiro, cayeron en Santiago contra Colo Colo, perdieron 1-0 contra Independiente del Valle, luego el siguiente partido fueron eliminados de la Copa Libertadores ya oficialmente por este mismo equipo ecuatoriano, esta vez con un 2-0. Finalmente cayeron ante Mineiro en Brasil
Mineiro les bajó los pantalones con una goleada de 4-0. De esa manera cerraron con 0 puntos. Cerraron una fase de grupos con 0 miserables puntos obtenidos. Y en 2023 quiero hacer una mención especial, y es que Melgar fue goleado por un equipo de segunda división argentina, Patronato. Esto fue noticia en toda Sudamérica, y es que imagínate ser goleado 4-1 por un equipo de segunda, cosas que solo pasan en la Libertadores. Luego, si bien se vengaron en Arequipa, esto no sirvió de nada porque se fueron goleados 4-1 por Olimpia y así acabaron últimos en esta edición. Finalmente, en 2024 demostraron su estatus de equipo chico al ser eliminados en primera fase contra la Aurora de Bolivia, es decir, ni siquiera llegaron a la fase de grupos, quedaron ultra lejos de la Libertadores. Ahora entraremos en un campo donde supuestamente le debería ir mejor a Melgarcito, la Copa Sudamericana, pero lo cierto es que en cada participación de Melgar, pues curiosamente este se despide siendo goleado. Un claro ejemplo fue en 2015, cuando se comen una goleada por 5-0 a manos de Junior en Barranquilla. Luego Melgar trató de hacer la remontada, pero vaya a saber si este equipucho realmente le iba a remontar a un histórico como Junior. De esta manera pues quedaron eliminados en la primera ronda. En 2019, otra vez en primera ronda, son goleados por Universidad Católica de Ecuador. En este escenario terminan siendo ultrajados por un 6-0 en Quito. Con un marcador ya irremontable viajan a Arequipa, donde el partido queda en un 0-0. En 2020 los rojos logran por fin pasar a la segunda fase de la Sudamericana, pero se enfrentan a un Bahía que sin necesidad de renombre les propina una goleada en Brasil por 4-0, de esa manera eliminándolos del certamen. Finalmente llegamos a la tan esperada campaña del 2022, donde muchos arequipeños se jactan de su supuesta hazaña en Sudamericana, que dicho de paso es su mayor logro internacional, un resultado que si yo fuese hincha no me gustaría ni mencionar, lo trataría de borrar de la historia, y es que cómo puedes alardear llegar a una semifinal que perdiste 6-0 contra Independiente del Valle, en un ida y vuelta donde te bailaron, en Arequipa y en Quito. Ambos partidos terminando 3-0 a favor del conjunto ecuatoriano. Muchos hinchas rojineros compararon la actuación de Melgar en este año con lo que fue la campaña de Cienciano en 2003, cosa que no tiene ningún punto de comparación. La Copa Sudamericana de la actualidad es un torneo de segundo orden con todas sus letras, mientras que la Sudamericana que gana Cienciano incluye al próximo campeón de Libertadores, que es Boca. River e incluso tenían a varios campeones de sus respectivas ligas que participaron en esta competición en distintas circunstancias. Yo quisiera preguntarle a los arequipeños ¿qué se siente que la mayor hazaña en la UNSA no sea la de su equipo? De esta manera se cierran las competiciones internacionales. En resumen, Melgar participó 9 veces en Libertadores, de las cuales 6 veces quedó eliminado en fase de grupos. Podemos resaltar que en 4 de estas quedó en cuarto lugar y en otras 3 de sus participaciones pues se quedó eliminado en fases previas de la Libertadores. En Copa Sudamericana su historia es igual de triste y limitada, con 6 participaciones, quedando eliminado en primera ronda en 2 de estas y en otras 2 en segunda ronda. Cabe destacar que esta competencia es la que Melgar resalta por haberse comido grandes goleadas. Esto de las rondas pues duró hasta el cambio de formato de Sudamericana, donde en 2022 los rocotos logran superar la fase de grupos y llegan hasta las semifinales, todo para que terminen siendo otra vez goleados y esta vez con un dominio de parte del equipo ecuatoriano, Independiente del Valle, en Quito y Arequipa, un dominio total que acaba con un global de 6-0. Vuelvo a remarcar, ¿cómo te jactas de una hazaña en la que perdiste 6-0, Rocoto? Cabe destacar que fue justo este año donde muchos canales se mostraron muy CPPs ante la campaña de Melgar, e incluso comparándola con la Sudamericana de Cienciano en 2003, calificando a este club como un modelo a seguir y el orgullo del Perú. El proyecto de Melgar fue tan sólido que cuando se fue el DT, pues todo se desplomó en una, como si ya de plano hacer una actuación buena por primera vez en tu historia fuese sinónimo de éxito deportivo. Me reitero otra vez porque es inevitable. ¿Cómo carajos alardeas una semifinal de un torneo de segundo orden que pierdes 6-0? Finalmente quiero cerrar con la cereza del pastel, y es algo que a todos nos ha pasado. Escuchamos Melgar e inmediatamente pensamos en Arequipa, pero yo quiero darle la vuelta a esa idea. Cuando escucho Arequipa, lo primero que se me viene a la mente es la ciudad blanca, ¿no? El queso helado, la cola escocesa quizás, y ya después
si no estoy distraído, puede ser Melgar. Lo cierto es que Melgar es el único club de Arequipa en la primera división, lo cual resulta curioso considerando la importancia de la ciudad. Y aquí surge una pregunta: ¿es realmente meritorio ser el más grande de una región donde no existe la competencia? Muchos hinchas rojinegros se llenan la boca diciendo que Melgar es Arequipa y que son la envidia nacional, pero ¿qué tan impresionante es ser el rey de un territorio sin rivales? Su clásico en Arequipa es contra un equipo amateur, el Aurora, que actualmente juega en la Copa Perú, es decir, ni siquiera está en primera ni en segunda. Para ponerlo en perspectiva, sería como que Universitario de Deportes alardeara de ser el más grande de Lima cuando su único competidor fuese, no lo sé, el Pacífico de San Martín de Porres. Y eso, sin faltarle el respeto a la U, porque ni en sus peores épocas se podría comparar con un equipito como Melgar. En conclusión, Melgar históricamente es un equipo chico, que en más de 100 años de existencia solo obtuvo 2 títulos de liga peruana. Sí, ahora su hinchada quiere venderte la idea de que son un gigante en ascenso, pero los datos no mienten. Hace apenas 10 años nadie hablaba de ellos fuera de Arequipa. A nivel internacional son diminutos, con más goleadas en contra que hazañas, y en el torneo local con un pasado lleno de descensos, porque sí, este equipo conoce muy bien lo que es descender. Apenas podrían aspirar a ser considerados quizás un equipo mediano en el torneo local, pero claro, la historia como tal no empezó en 2015, aunque algunos se esfuercen en creerlo. Veredicto final: un equipo chico que quiere hacerse el grande. Y bueno, una vez puestos los datos sobre la mesa, este video ha llegado a su fin. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que Melgar es un equipo chico o la historia ya dejó claro su lugar? Déjame tu comentario y dime qué otros equipos quieres ver en próximos videos. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte para más contenido. Sin mucho más que decir, me despido.